4 menos cuarto de la tarde, les cuento que los días jueves 18 y viernes 19 de noviembre se realizará en los salones del LATU, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, un congreso organizado por la National Fire Protection Association y la Asociación Uruguaya de Protección contra Incendios. En este evento se dictarán diversas conferencias sobre los desafíos vinculados a la prevención de incendios. Vamos a conocer detalles de este evento y también de este particular mundo del fuego, si se le puede decir así, ya que nos acompaña Miguel Ribeiro, que es integrante de la Asociación Uruguaya de Protección contra Incendios y presidente del comité de este congreso, que, como les decía, se desarrollará en el LATU. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Diego. Algunos datitos sobre Miguel Ribeiro: participó en congresos y seminarios de incendios y de la National Fire Protection Association en Uruguay, Argentina, Estados Unidos, y también ha participado como conferencista en diversos seminarios. Trabaja desde hace 20 años en protección contra incendios y también en instalaciones sanitarias en Uruguay y también en Argentina, y en proyectos como, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Carrasco, estamos hablando de la nueva terminal, también el Teatro Solís, la Torre Ejecutiva, Botnia, el Hotel Mantra de Punta del Este, la Manzana 1K de Puerto Madero en Buenos Aires, el World Trade Center y otros edificios más de aquí y de allá. Bueno, comencemos por lo básico, Miguel, que es preguntarse por la Asociación Uruguaya de Protección contra Incendios. ¿Quiénes la integran? Bueno, la Asociación Uruguaya de Protección contra Incendios está integrada por los distintos actores que tienen que ver con el tema de protección contra incendio. Esto es ingenieros proyectistas, arquitectos, empresas instaladoras, proveedores de tecnología y de materiales para esas aplicaciones, y aseguradoras e incluso industriales preocupados por este tema. Estamos hablando que también es un negocio, ¿no?, el de la protección contra incendios, y calculo que en este congreso se va a poder ver mucho material, mucha parafernalia vinculada a la protección, ¿no? También puede ser casi que de showroom, aparte de las conferencias que se dicten, ¿no? Sí, el motivo principal del congreso es más que nada estar actualizado con las técnicas y las normativas vigentes en el primer mundo y las nuevas tecnologías al respecto. Va a acompañar al congreso una pequeña, digo pequeña porque realmente es más que nada una muestra de productos, no muy grande, en el hall del Salón de Actos del LATU, en donde algunas empresas van a aprovechar para presentar sus productos. ¿Hay agentes estatales que toman contacto con esta problemática y van a estar presentes en el Congreso, por ejemplo? Sí, el Congreso fue declarado de interés ministerial por los Ministerios de Educación y Cultura, Relaciones Exteriores, Trabajo y Seguridad Social, Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Transporte y Obras Públicas y la Cancillería. Además van a estar como oyentes técnicos y arquitectos de distintos organismos estatales, bancos, oficinas públicas, etcétera, que están preocupados y algunos están trabajando ya en mejorar sus niveles de protección. Incendios de grandes magnitudes de los últimos años en Uruguay, ya sea en empresas estatales o empresas privadas, ¿lo podemos recordar? Bueno, todos tenemos muy fresco por las consecuencias fatales que tuvo el incendio de la cárcel de Rocha, más reciente. Yendo de ahí para atrás, es muy recordado también el incendio de UTE, del Palacio de la Luz, donde también hubo víctimas fatales, y ha habido en los últimos 2 o 3 años varios incendios importantes en cuanto a sus pérdidas materiales y en cuanto a la pérdida de continuidad de las empresas, por suerte sin víctimas fatales, en industrias vinculadas a la madera, depósitos de industrias de electrodomésticos y mueblería, etcétera. Y por ejemplo el Teatro Solís, sin haber habido víctimas fatales, la razón fundamental o una de las razones de su cierre durante varios años y su posterior remodelación fue justamente el riesgo de incendio, y ya había habido un pequeño incendio allí, por eso también se precipitó la situación. ¿Hay elementos en común entre estos incendios? ¿Se pueden encontrar pistas comunes? Se podría encontrar luego de investigaciones. Lo que sí podemos decir que tienen en común los incendios es que muchas veces las razones o las causas estadísticamente tienen que ver con fallas eléctricas o con descuidos, pero siempre o casi siempre hay una falta de una protección o una prevención adecuada, y es por eso que se producen estos incendios. Simplemente para nombrar una estadística, en Estados Unidos están acostumbrados a ver los shoppings, los hoteles y los edificios públicos en general con los sprinklers o rociadores automáticos. Son esos como
duchitas que hay en el techo, que las películas prenden un encendedor y abren todas, que no es así, abren puntualmente las que tienen que abrir. Se prende un cigarrillo. Exacto, en realidad no es así el funcionamiento, pero eso es show. En los edificios protegidos con ese tipo de sistemas, los incendios o los principios de incendio se apagan con 1 o 2 rociadores automáticos, actuando en un 90% de los casos. Eso quiere decir que nunca sobrepasan los 20 metros cuadrados en edificios que pueden tener cientos de miles de metros cuadrados. Quiere decir que la prevención es muy importante a la hora de evitar incendios de gran magnitud. ¿En Uruguay tenemos muchos edificios con rociadores o son la minoría? Hay unos cuantos, básicamente edificios industriales, hoteles de 4 y 5 estrellas, unos cuantos, y edificios de oficinas, el caso del World Trade Center, por ejemplo, y otros edificios de oficinas modernos en el centro y Ciudad Vieja. ¿Y a nivel estatal? A nivel estatal, por citar algunos, el Banco República está empezando en sus obras nuevas a incluir este tipo de protección y está además mejorando la protección contra incendio en sus edificios más antiguos en la medida que la estructura del edificio lo permite. También la DGI tiene otro tipo de protecciones en sus centros de cómputos. Hay una serie de oficinas y de organismos públicos que han tenido una preocupación en los últimos años. Si bien tengo la percepción de que es más a impulsos particulares de cada oficina y no a impulsos centralizados del Estado. No es obligatorio tener estos rociadores. No. A ver, la normativa de bomberos en este país, la autoridad competente en el tema del fuego es la Dirección Nacional de Bomberos, que depende del Ministerio del Interior. Esto es una particularidad porque, si yo no me equivoco, son solo un par de países en el mundo donde está bajo esa órbita. Es quien dicta la obligatoriedad respecto a incendios y a protección contra incendios. Había un vacío muy grande, o hay un vacío muy grande y un atraso muy grande en cuanto a las técnicas que se aplican hoy por hoy en esa reglamentación, y se han dado algunos pasos, como el decreto 333, que ya tiene unos 9 años, que empieza a contemplar la posibilidad y la exigencia de rociadores automáticos en edificios de más de determinada altura, y ahora se está elaborando, y ya hay un decreto en ese sentido, una nueva normativa basada en la normativa del Estado de San Pablo en Brasil, que a su vez toma como referencia la NFPA, National Fire Protection Association, que pretende abarcar toda la problemática de una manera más global. Todavía queda mucho por hacer. Bomberos además no tienen los recursos, lamentablemente, técnicos ni económicos para efectuar el contralor y para formar a sus técnicos y poder avanzar en la velocidad o con la actualización que se requeriría, ¿no? Digamos entonces que hoy día está todo medio librado a las intenciones de cada una de las oficinas estatales o de las industrias privadas, más allá de ciertos parámetros mínimos, ¿no? Sí, las protecciones que se han hecho con exigencias, si se quiere, de primer mundo, o con las últimas tendencias, digo últimas para nuestro país, porque algunas de estas cosas están contempladas en las normas americanas desde hace 100 años, o sea que no son tan recientes, pero en la gran mayoría, por no decir todas, vienen a requerimiento del propietario, del dueño del hotel, del dueño de la industria o de la aseguradora, cuando es una aseguradora internacional y exige determinada protección que se ve compensada a su vez con una baja de las primas, ¿no?, de seguros. Pero es a impulsos privados básicamente, porque siempre estamos en estándares superiores a los que exige hoy por hoy la Dirección Nacional de Bomberos. ¿Se puede decir que las aseguradoras marcan los parámetros muchas veces en Uruguay es muy relativo. Sí, en Uruguay eso es muy relativo. En otros países, como Estados Unidos, sí. Por ejemplo, cuando se construyó la planta de Bondi en nuestro país, los parámetros o los estándares de seguridad que se debía llegar en el tema de protección contra incendio y en otros aspectos también, fueron establecidos o discutidos con Factory Mutual, FM Global, que es una aseguradora de primer nivel mundial en el tema de incendios, que además tiene certificaciones, y aprovecho para decir que ellos van a estar dando una charla sobre el tema de certificaciones de productos en el Congreso. Tengo un numerito acá que me llamó bastante la atención, que es que proviene de la Dirección Nacional de Bomberos, justamente, quienes dicen que el 80% de los incendios en nuestro país ocurren en el hogar y que un alto porcentaje se produce por los niños. ¿Es así esto? A ver, son estadísticas que
tienen una cierta correlación, un cierto correlato con lo que pasa en otros países. Lamentablemente el tema estadístico en nuestro país, y pasa otro tanto en Argentina y en la región en general, no está adecuadamente manejado. Sí es cierto que los problemas eléctricos, los niños, cuando hablamos de incendios producidos por estufas, mantas, etcétera, son una causa muy importante. De todas formas, hay determinados parámetros y elementos de seguridad que son previos a que se produzca un incendio con una estufa, por ejemplo, por una manta, por una frazada, que es muy habitual y suelen ser fatales. Hay ciertos elementos de seguridad que se podrían contemplar y que evitarían llegar hasta ese punto, porque los niños los vamos a seguir teniendo, tenemos que seguir calentándonos en nuestras casas, pero podemos exigir o prevenir a través de cómo están realizadas las instalaciones o cómo son los artefactos de calefacción. Allí hay mucho por hacer también.